Buen día. El pan de hoy lo titulé Las responsabilidades de los levitas, basado en la lectura de Números capítulo 1, los versículos 47 al 54. Los versículos claves son el 52 y 53. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. La tribu de Leví era exclusiva para un servicio especial. No se incluyen en el censo militar, porque los levitas rinden el cuidado del tabernáculo. Los levitas debían servir o atender todas las necesidades del tabernáculo como un siervo atiende a su amo o al rey. Aquí podemos ver la verdad de que todos los miembros del pueblo de Dios tienen un ministerio para cumplir, aunque las funciones específicas pueden ser diferentes. Mirándome a mí, solo puedo ver que soy indigno para servir a Dios. Realmente no hay nada bueno. Aún así Dios, por su gracia, me llamó a través de su palabra y me hizo comenzar a tener una comunión a través de los estudios bíblicos, en donde pude ver mis pecados delante de Dios. Pero recibí la gracia inmerecida como el pueblo rescatado de la esclavitud, y ahora ser llamado a ministrar un pequeño ministerio en un país extranjero. Esta es una gran responsabilidad. Agradezco a Dios por esta misericordia en mi vida y ser parte del pueblo de Dios. La palabra tabernáculo significa morada. Este lugar estaba destinado para la habitación de Dios presente con su pueblo. En Juan capítulo 1 versículo 14 dice que el Verbo habitó entre nosotros. Significa que Dios puso su tabernáculo entre nosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. La frase tabernáculo del testimonio se refiere al hecho de que las tablas de la ley se guardaban en el arca del pacto dentro del tabernáculo. Estas tablas del testimonio son la ley del pacto de Dios. Dios y su palabra fueron literalmente el centro de la vida en el campamento. Entonces, el testimonio recuerda al pueblo de la promesa de Dios de morar con su pueblo y la promesa del pueblo de obedecer a Dios. Los levitas debían mantener y trasladar el tabernáculo, acampar alrededor de él y servir como guardas. El extraño no levita no debía acercarse al tabernáculo bajo pena de muerte. La presencia de los levitas alrededor del tabernáculo protege al resto de la congregación de la ira de Dios. La santidad de Dios se realza en esta palabra, y no es una cosa liviana acercarse a un Dios santo. Podemos ver la importancia de los levitas como mediadores entre Dios y el pueblo. Los levitas eran una imagen de Jesús, mediador entre Dios y nosotros, los hombres. En perfecta obediencia, Jesús obedeció a su Padre en todo. Él aceptó su muerte en la cruz y después resucitó. Solamente a través de Jesús tenemos salvación y nos protege del enemigo. Después de 6 meses de haber empezado a estudiar la Biblia uno a uno, yo pude aceptar a Jesús como mi Salvador y mediador ante Dios. Yo creía que no había manera de ser salvo, ya que yo había vivido una vida inmoral sexualmente y literalmente yo había de morir por mis pecados y no me podía acercar a Dios. Pero Dios estableció como a los levitas a Jesús y recibí la gracia del perdón de mi autocondenación y pecados. Gracias, Señor, porque estableció a Jesucristo, a través de quien puedo ser salvo de mis pecados. Oro para que pueda nacer como un pequeño levita para los jóvenes universitarios y ayudarlos a acercarse a Jesucristo para su salvación. Una palabra: Jesucristo, mi mediador y salvador.